Buenas tardes. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de La Laguna, de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, y venimos a presentarles nuestro proyecto llamado Celda de Combustible Microbiano a partir de microalgas. El equipo está conformado por Diego Caña Esquivel, Fernanda Guadalupe Delgado Carrizales, Maite Díaz Gámez, Víctor Iván Pacheco Molina, Fernanda Lisset Miranda Escobedo y Escaret García Castañeda. Primero comenzaremos explicando lo que es una celda de combustible microbiano. La tecnología utilizada para la producción biológica de energía es la celda de combustible microbiano. Este es un reactor biológico en el que los electrones se procesan durante el metabolismo microbiano. Mediante esta actividad se genera energía eléctrica. Dentro de la celda de combustible microbiano, la parte donde ocurre la oxidación del compuesto donador de electrones es el ánodo. Estos pasan al cátodo donde son aceptados. El ánodo está separado del cátodo comúnmente por una membrana de intercambio protónico. Los protones pasan a través de la membrana desde el ánodo hacia el cátodo. Aquí se unen al oxígeno y a los protones que provienen del circuito de resistencia, y así formando agua. Al desviarse los electrones por parte de la respiración microbiana hacia los electrodos, se convierte la energía química en energía eléctrica. Una celda de combustible microbiano convierte un sustrato biodegradable a electricidad. Esto se logra cuando las bacterias a través de su metabolismo transfieren electrones de un donador a un aceptor. El sustrato es muy importante en la celda de combustible microbiano, porque constituye el combustible a partir del cual se genera energía. El sustrato utilizado es la espirulina en el medio Bg11. La espirulina es una especie de cianobacteria filamentosa que se encuentra en agua dulce y salada, y se ha utilizado durante siglos como alimento y suplemento debido a su alto contenido nutricional. Es conocida por su capacidad de producir energía a través de la fotosíntesis. Es una microalga potencialmente capaz de producir biomasa, además muy funcional para la producción de energías renovables debido al flujo de electrones que produce en etapas de crecimiento, lo cual se ve aprovechado en la celda de combustible microbiano. Como se mencionó anteriormente, el medio utilizado fue el Bg11, el cual es recomendado para las cianobacterias debido a su alto contenido de nitrato de sodio, además de las sales del calcio, magnesio, cobre, manganeso, zinc, molibdeno. Aquí se muestra una tabla de compuestos con el cual se prepara el medio Bg11. El primer paso de nuestro proyecto fue encontrar el alga de espirulina. Para encontrarla, hicimos un muestreo de diferentes zonas en las que existía una alta probabilidad de crecimiento de microalgas. Los principales indicadores que tomamos en cuenta a la hora de hacer el muestreo fue que la zona presentara una alta humedad y un crecimiento orgánico de color verde. Una vez recolectadas todas las muestras, estas se llevaron al microscopio y se observaron de una por una para identificar la espirulina. Una vez que la identificamos, se realizó el medio de cultivo en el cual la haríamos crecer. El medio de cultivo utilizado fue Bg11 en forma acuosa. Esta es una solución rica en minerales
que imita a la perfección las condiciones óptimas de crecimiento de la espirulina. Una vez realizado el medio de cultivo, se hizo un preinóculo de 300 mililitros, el cual se dejó en agitación constante hasta que se observó un crecimiento celular considerable de microalgas. Para la celda, se utilizó un recipiente, el cual se dividió por una barrera sellada con silicón, la cual contenía en su centro una membrana de algodón compacto. Dicha membrana se recubrió con una fina capa de polietileno en cada uno de sus extremos para evitar que se mezclaran los fluidos. Para el ánodo y el cátodo utilizamos alambre de cobre en cada una de las secciones de la celda de combustible microbiano. En la gráfica podemos ver la medición de voltaje que obtuvimos en la celda de combustible microbiano a 10 minutos. En la parte horizontal del eje de la gráfica tenemos la hora, que en nuestro caso serían los minutos. Y en la parte vertical tenemos el voltaje, que a nosotros nos dio en milivolts. Como se logra apreciar en la gráfica, obtuvimos un incremento constante de milivolts. En ningún momento estos milivolts disminuyeron. Empezamos a las 8:16 con 8 milivolts y se termina a las 8:26 con 133. Los aumentos más visibles de milivolts fueron a las 8:23 con un aumento de 18 y a las 8:24 con un aumento de 17. En la gráfica lo podemos apreciar como el incremento fue lineal. Las posibles variaciones respecto al voltaje en la celda de combustible microbiano, o por sus siglas CCM, pueden ser ocasionadas por una amplia variedad de factores, yendo estos desde la temperatura hasta la aireación que recibe. A continuación, se muestran más puntos a tomar en cuenta, incluyendo los antes mencionados, comenzando por la temperatura. Esta tiene que mantenerse en un rango de 35 a 37 grados centígrados para que la microalga esté en un punto óptimo para evitar el estrés de la misma. Siguiendo después con la intensidad de la luz en la que están expuestas. Esta debe rondar entre los 20 a 30.000 lux, lo que equivaldría a exponerlas al aire libre en un día medianamente nublado. Continuando con el pH, este debe estar en un rango de 9 a 11, siendo el pH número 10 el más óptimo para evitar alguna alteración en las mismas algas. Por último, la aireación que recibe. La aireación puede variar dependiendo de la cantidad con la que se esté trabajando, siendo que de 2 a 3 litros, una aireación de 200 litros sobre minuto es adecuada. En cuanto a conclusiones, podemos destacar que la celda de combustible microbiano, realmente nuestro objetivo era obtener electricidad a partir de esta. Entonces, para ello se tomaron mediciones tomadas mediante el cátodo y el ánodo conectados a un multímetro, pues para así poder describir la continuidad y el comportamiento en cuanto al voltaje dentro de nuestra celda, ya que con esto se puede ver realmente la producción de energía que nos genera nuestra celda constituida por espirulina y el agua alcalina. Las mediciones fueron tomadas en un tiempo de 10 minutos para así observar el comportamiento en cuanto a voltaje que entregaba mientras incrementaba el tiempo. En total se hicieron 10 mediciones, una por cada minuto, y en nuestra primera toma nos entregó un voltaje de 8 milivoltios. Esto tanto indicar que pues realmente la celda sí produce energía. Entonces, también se hace resaltar que mientras incrementaba el tiempo, también incrementaba el voltaje, o más bien mientras el tiempo pasaba o transcurría, el voltaje cada vez era más alto. Como se hace destacar en la sexta toma, pues el voltaje que nos indicó ya el multímetro
es de 57 milivoltios y al final de la terminación de los 10 minutos el voltaje pues incrementó hasta 133 milivoltios. El factor de que esta vaya aumentando su voltaje se debe a la oxidación que esta genera conforme transcurre el tiempo, que igual muestra la tabla en cuanto a dólares de voltaje respecto al tiempo que nos entregó la celda. Esta parte lo indica mucho mejor y se puede destacar cómo es que se constituye cada una de las partes. Entonces se comprueba así que la espirulina es productora de energía eléctrica y es una opción viable en cuanto a producción de energía para más amplio desarrollo a una fuente de electricidad sustentable.